el día de hoy. Le invito, por favor, a abrir su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Creo que hay que cerrar este micrófono, por favor. Gracias. Primera de Corintios, así está mejor, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 25. Vamos a continuar nuestro estudio de esta primera epístola canónica del apóstol Pablo a los Corintios. Y digo esto porque, como mencionamos en el sermón introductorio, Pablo escribió otras cartas, por lo menos una más, a los Corintios que el Señor no incluyó en el canon de la Escritura, pero tenemos estas dos que están aquí en nuestro canon, Primera y Segunda de Corintios. Así que entonces vamos a continuar nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Le pido por favor, si es tan amable, una vez que encuentre esta lectura, vamos a orar. Vamos a orar juntos. Bendito seas, Señor, bendito seas por darnos tu palabra. Esta palabra fue escrita por el apóstol Pablo hace mucho tiempo. Pero el apóstol Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, lo que hemos leído hace un momento es la palabra infalible, inerrante, completamente confiable y suficiente. La palabra autoritativa del Dios Todopoderoso, la cual fielmente fue preservada hasta llegar a nosotros. Rogamos, Señor, entonces, que quien predica sea capaz de explicar el mensaje original del apóstol Pablo a los oyentes, a los lectores originales, y mostrar su relevancia para nuestra vida. Te rogamos, Señor, en el santo nombre de Jesús, que tu palabra transforme vidas el día de hoy, cambie maneras de pensar y de sentir y de actuar, y por obra de tu Espíritu Santo seamos llevados al arrepentimiento para vida, a la fe salvadora y a la obediencia a tu palabra. Te lo rogamos, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las industrias más lucrativas el día de hoy pudiera llamarse la industria de la felicidad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la industria de la autoayuda y a la industria de los oradores motivacionales. No se necesita mucho para darse cuenta de que cuando uno va a librerías como Gandhi, la sección de autoayuda es una de las que ocupan mayor espacio en la librería. Si uno hiciera una búsqueda en Amazon, por ejemplo, por libros de ese tipo, encontrará una infinidad de títulos. ¿Y qué decir de los oradores motivacionales? Estaba revisando información acerca de esta industria que ha crecido exponencialmente en Latinoamérica, y no daba crédito a la cantidad de dinero que estas personas ganan como oradores motivacionales. Por ejemplo, en algún tiempo Barack Obama y Michelle Obama, para decirlo de alguna manera, cobraban $600,000 por una hora de conferencia. $600,000.
Se dice que Donald Trump en su momento llegó a cobrar hasta $1.000.000 por una presentación. $1.000.000. Pero haga usted su propia búsqueda, no ahorita, por supuesto. Haga usted su propia búsqueda en Google y entonces ahí busque por aquellos motivadores, los mejores y más cotizados motivadores, oradores motivacionales de nuestro tiempo. Y va usted a encontrar también una variedad de nombres y usted podrá ver que estos también cobran muchísimo dinero. Hace poco estuvo uno de ellos en uno de los foros, que es uno de los foros más populares para este tipo de eventos. Me refiero al auditorio de la Plaza La Isla. Estuvo uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes. Creo que se llama Carlos Paz, o Carlos Paz, si no me equivoco. Bueno, él estuvo dictando una charla motivacional, una conferencia motivacional, y la gente pagó pues bastante dinero por entrar a escuchar esa charla motivacional. Y así por el estilo. La gente, por supuesto, está dispuesta a pagar lo que tenga que pagar con tal de recibir un consejo millonario, con tal de recibir, por supuesto, ayuda para la vida. Desde Marta de baile hasta el que usted quiera. El día de hoy la gente presta atención a estos gurús, a estos motivadores, a estos oradores. La situación no era diferente en tiempos del apóstol Pablo. De hecho, Corinto, una ciudad cosmopolita, era una ciudad cultural, una ciudad muy culta. Atenas estaba a una corta distancia y por supuesto filósofos de Atenas se presentaban todo el tiempo en los auditorios de la ciudad de Corinto. Otros filósofos y sofistas que venían de Alejandría también, por supuesto, tenían sus propias presentaciones. Y la sociedad corintia apreciaba muchísimo y seguía, por supuesto, con detenimiento las presentaciones de estos filósofos. Varios de ellos eran oradores excepcionales, oradores que tenían la facultad de dibujar con la palabra y que tenían una retórica muy elocuente y aún recurrían a recursos teátricos, si usted quiere, para acompañar sus presentaciones y cautivaban y mesmerizaban a su audiencia. Los corintios, como dije, no solamente seguían, sino también, por supuesto, trataban a esos filósofos como verdaderos rockstars. Y Pablo llega a esta ciudad en la parte temprana de los 50, es decir, en el primer siglo. Y Pablo comienza a predicar un mensaje muy simple, un mensaje muy sencillo. Y no solamente Pablo comienza a predicar un mensaje simple y sencillo, sino también lo presenta en una manera por demás también sencilla. Y el mensaje que el apóstol Pablo puso ahí en el mercado de las ideas delante de todos es un mensaje que fue considerado como inferior a la sofisticación de la filosofía de ese tiempo. Y usted sabe, en la Grecia antigua y en otros lugares, pensadores han tratado de encontrar respuestas a las preguntas más fundamentales y más importantes de la vida. Preguntas como, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Tengo algún significado? ¿Mi vida tiene algún propósito? ¿De dónde vino el mundo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad?
¿Por qué las cosas son como son? ¿Hay algún remedio? ¿A dónde está yendo este mundo? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay detrás de la muerte? En fin, filósofos. Y es que en tiempos de Pablo había, no sé, unas 50 o más escuelas filosóficas y muchísimos filósofos que seguían diferentes escuelas de pensamiento que trataban de ofrecer respuestas a esas preguntas por medio de lo que se conoce como filosofía. Y en las palabras de Steve Lawson, la filosofía no es más que el diagnóstico humano o el diagnóstico del hombre al problema humano, ¿sí?, ofreciendo una solución humana. Eso es la filosofía, es el diagnóstico humano al problema humano, ofreciendo una solución humana. Pero estas filosofías a menudo eran presentadas en una manera por demás, como dije, atractiva, por medio de estos oradores elocuentes, que tenían una habilidad retórica impresionante, que sabían cómo persuadir a la audiencia. Pablo, por el contrario, a propósito, como él dice en el versículo 17 del capítulo 1, él decide predicar, y lo dirá otra vez en el capítulo 2, en los primeros 5 versículos del capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 17, él dice que Cristo le envió a predicar, pero no con sabiduría de palabras. Pablo intencionalmente presenta este mensaje de la manera más simple, sin sabiduría de palabras, dice él, sin recurrir a la retórica, sin recurrir a artilugios académicos y sofisticaciones intelectuales, pero también al mismo tiempo, como él mismo menciona una y otra vez a lo largo de la carta, y lo hace en el capítulo 2, versículos 1 al 5 y en otras partes, él dice que cuando él fue a los Corintios, él decidió, le voy a leer lo que él dice, él decidió anunciarles el testimonio de Dios, pero no con excelencia de palabras o de sabiduría. Así entonces, el apóstol Pablo comienza a compartir, a predicar, a enseñar este mensaje que a los oídos de su audiencia sonaba como un mensaje ridículo, necio, tonto, algo sin sentido, como el apóstol mismo nos dirá en un momento. Y sin embargo, el apóstol Pablo está completamente decidido a hacerlo. De hecho, en este capítulo, en el resto de este capítulo y en los primeros 5 versículos del capítulo 2, el apóstol Pablo va a mostrar que el evangelio es la sabiduría de Dios. Y va a mostrar que hay una antítesis fundamental entre el evangelio y la sabiduría humana. Y nos va a mostrar en 3 secciones diferentes este tema. Hoy el apóstol Pablo nos habla precisamente de que Dios ha escogido salvar a través de la sabiduría del evangelio. Y este mensaje del evangelio es un mensaje que es necedad para el mundo. Dios ha decidido salvar a través de un mensaje que suena necio, que suena tonto, pero también ha decidido salvar a través de mensajeros que parecen tontos, necios. Y lo ha hecho también Dios, ha decidido salvar a través de una metodología que parece tonta y absurda. Así entonces el apóstol Pablo comienza a anunciar en Corinto, a compartir el evangelio, a ponerlo ahí en el mercado de las ideas. Y al principio los corintios abrazaron este mensaje. Pero poco a poco, y esto se deja entrever cuando leemos cuidadosamente la carta, poco a poco los corintios comenzaron a abandonar su confianza inicial
en el Evangelio. Y de manera imperceptible fueron arrastrados hasta empezar a confiar más en la sabiduría humana presentada a través de estos filósofos y de estos oradores. Poco a poco los corintios empezaron a abandonar esa confianza inicial que tenían en el Evangelio y empezaron a valorar y apreciar y por supuesto aún hasta enorgullecerse de la sabiduría humana. Empezaron los corintios por abrazar el Evangelio y poco a poco lo fueron haciendo a un lado, porque empezaron a considerar que el Evangelio, junto a estos mensajes más sofisticados de estos filósofos, el Evangelio entonces parecía ser un mensaje débil. El Evangelio parecía no ser suficiente. El Evangelio parecía no tener poder, ni tampoco ofrecer la sabiduría necesaria para que una persona pudiera cambiarse a sí misma y vivir una buena vida y ser feliz. Así que entonces empiezan a hacer de lado al Evangelio y a poner más atención a el mensaje de estos filósofos. Y esto, por supuesto, es lo que a la postre les llevó a imitar a la cultura a su alrededor y entonces a ir provocando el faccionalismo en la iglesia del que hablábamos la semana pasada, porque siguiendo a la cultura a su alrededor, empezaron también ellos a tener su propio culto a la personalidad, ¿sí? La cultura de la celebridad dentro de la iglesia, como vimos la semana anterior. Y poco a poco, como dijera el profeta, lentamente y poco a poco, ellos comenzaron a comprar, por decirlo de alguna manera, y que me refiero con esto a aceptar y adoptar y abrazar la idea del mundo, la idea de su cultura acerca del Evangelio predicado por Pablo, el cual, como dije, inicialmente habían recibido. Empezaron poco a poco a adoptar y abrazar la opinión que la cultura a su alrededor tenía acerca del mensaje predicado por el apóstol Pablo, el cual era simplemente para la sociedad corintia y la sociedad ilustrada y sofisticada de los griegos. El mensaje del Evangelio era necedad y para la comunidad judía simplemente era un escándalo. Así entonces, cuando los corintios comparaban este mensaje del Evangelio con las filosofías que vinieron hasta ellos, pues entonces dijeron, no, el Evangelio no es suficiente. Ahora bien, estas filosofías llegaban a los corintios de Atenas y de Alejandría y de otros centros filosóficos. Pero ¿qué acerca de nosotros? ¿Qué acerca de usted y de mí que estamos en el siglo XXI? Bueno, es también muy probable que aquí entre nosotros haya personas que todavía están tratando de darle algún sentido a su vida, están tratando de encontrar respuestas a las preguntas más profundas y más fundamentales, están tratando de encontrar alguna manera, alguna estrategia, alguna metodología, algún sistema de pensamiento, alguna cosmovisión, alguna filosofía que les permita tener una mejor vida. A lo mejor también han ido de práctica en práctica, a lo mejor han estado siguiendo a tal o a cual gurú, pero hasta el momento parece que no hay una respuesta, no hay una respuesta para las preguntas que tienen. O también es posible que en nuestra iglesia, haya personas que tal vez inicialmente abrazaron el Evangelio, lo recibieron con gozo y con gratitud, pero poco a poco, como sucedió con los corintios, han empezado a perder confianza en el Evangelio. Y han empezado a prestar más atención a la gente en TikTok, en Instagram, en Facebook o en YouTube. A lo mejor tenemos personas cuyo tiempo se consume
en ver videos de algún orador motivacional, algún influencer, ¿sí? TikTok tras TikTok de este influencer. O a lo mejor usted en Pinterest está siguiendo la última tendencia de la moda. Cómo decorar su casa para asegurar que la energía cósmica del universo pueda estar ahí en casa. O a lo mejor usted también ha ido dejando su confianza en el Evangelio y se ha unido a un grupo de fitness que combina misticismo oriental con el fitness, y mientras usted está ahí dando los golpes, alguien le está diciendo: eres una diosa, tú puedes, tú eres dueña de tu cuerpo, y así usted está ahí en el grupo, y a lo mejor sin darse cuenta usted poco a poco ha empezado a reemplazar el Evangelio por alguna de estas filosofías que comunican no otra cosa sino sabiduría humana. Cualquiera que sea el caso, usted y yo recibimos un llamado el día de hoy. El llamado es a confiar en el Evangelio. A pesar de que este mensaje del Evangelio pueda parecer inferior junto a las sofisticaciones de la sabiduría humana. A pesar de que no sea tan atractivo como otros mensajes. A pesar de que el Evangelio parezca algo sin sentido. Usted y yo somos llamados a escuchar y responder al mismo llamado de Pablo a los Corintios. ¿Y cuál es este llamado? El llamado de Pablo a los Corintios y el llamado de Pablo a todos nosotros es el siguiente: debemos confiar en el Evangelio, sin importar cuán tonto y necio pueda parecerle al mundo, porque el Evangelio es el poder y la sabiduría de Dios para salvación. Debemos nosotros confiar en el poder del Evangelio, sin importar cuán ridículo, cuán necio este parezca al mundo a nuestro alrededor. ¿Y cómo Pablo hace este llamado a los corintios y cómo nos lo hace a nosotros? Bueno, el apóstol Pablo, como le decía al principio, les presenta esta antítesis entre el Evangelio y la sabiduría humana. Y en primer lugar les dice que el Evangelio es necedad para el mundo, pero en segundo lugar les dice que la sabiduría humana es necedad para Dios. El Evangelio es necedad para el mundo y la sabiduría humana es necedad para Dios. Vayamos entonces a lo primero que el apóstol Pablo dice, es decir, que el Evangelio es necedad para el mundo. Vea usted el versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y no pierda usted la conexión entre lo que Pablo dice aquí en el versículo 18 y lo que dijo anteriormente en el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, para no vaciar literalmente a la cruz de Cristo de su poder. ¿Por qué hace esto Pablo? ¿Por qué decide hacer esto? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice entonces el apóstol Pablo que este mensaje que conocemos como evangelio es necedad para el mundo, es una tontería para el mundo, es una ridiculez para el mundo, es algo sin sentido, es algo idiótico si usted quiere para el mundo, es algo estúpido, es algo vano, es algo absurdo para el mundo. Lo fue en su tiempo y lo es el día de hoy. A nosotros los cristianos se nos olvida, de verdad se nos olvida cuán ridículo este mensaje suena para la gente incrédula. Muchos de nosotros crecimos en la iglesia y por supuesto que cuando pensamos en el mensaje de la cruz, cuando pensamos en la cruz,
Para nosotros este mensaje es un mensaje hermoso, es un mensaje que abrazamos, que atesoramos y aún cantamos acerca de la cruz, que la cruz es maravillosa, que contemplamos la cruz porque la cruz es maravillosa, pero se nos olvida cuán ridículo de hecho este mensaje suena para la gente del mundo. Piénselo por un momento. ¿Qué es el mensaje que Pablo predicaba? ¿Qué es el mensaje que Pablo puso en el mercado de ideas, si usted quiere? El mensaje de un carpintero judío crucificado. El mensaje de que si yo pongo toda mi confianza y toda mi esperanza en ese carpintero judío crucificado, voy a encontrar salvación. Piénselo por un momento, trate de no pensar como cristiano y dígame si no suena absolutamente ridículo y absurdo que uno ponga todas sus fichas en este carpintero crucificado. Que uno esté dispuesto a poner toda su esperanza y toda su confianza en este Mesías judío crucificado por los romanos. Suena ridículo, es absurdo cuando uno lo piensa. ¿Cómo este mensaje es la respuesta a la búsqueda por significado? ¿Cómo este mensaje es la respuesta a todos los problemas fundamentales del ser humano? ¿Cómo es posible que alguien ose, que alguien pretenda decir que los problemas más profundos del ser humano van a ser solucionados por creer y abrazar este mensaje? Y el apóstol Pablo dice, ciertamente, así suena este mensaje, pero para aquellos que se pierden, dice, aquellos que se están perdiendo. Y aquí es donde Pablo muestra esta antítesis. Dice, la palabra de la cruz, otra manera de hablar del evangelio, la predicación, la proclamación de salvación por medio de la fe en la vida, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra de la cruz es locura a los que se están perdiendo, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Últimamente, el mundo se divide en dos grupos de personas. Pablo habla de esta antítesis entre dos grupos, ¿sí? Son dos grupos y solamente dos grupos. En el mundo hay dos grupos. A lo largo de la historia ha habido dos grupos y siempre habrá dos grupos. Los presbiterianos y todos los demás. No, bueno, o sí, bueno, no sé, pero bueno. El asunto es que son dos grupos. ¿Cuáles son estos dos grupos? Los que se pierden y aquellos que están siendo salvados. Los que se están perdiendo y los que están siendo salvados. Y por supuesto, cada uno de estos dos grupos tiene una perspectiva acerca de ese mensaje. Cada uno de esos dos grupos tiene una opinión acerca de este mensaje. Los que se están perdiendo, dice el apóstol Pablo, los que se están perdiendo ven el mensaje del evangelio como algo ridículo. No pueden concebir cómo este mensaje puede ser superior a la inteligencia humana, a la sabiduría humana, a la filosofía humana, a la tecnología humana. No pueden dar crédito. No pueden creer que este mensaje tiene poder para salvar a las personas. Pero dice el apóstol Pablo que el otro grupo, aquellos que están siendo salvados, ellos encuentran que el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque lo han experimentado en su propia vida. Alguna vez se encontraron entre aquellos que se están perdiendo, que recurren a cualquier cosa, recurren a ideas, recurren a prácticas, recurren a religiones, recurren a filosofías, recurren a tendencias, recurren a lo que tengan que recurrir para tratar de encontrar solución para el más profundo de sus problemas, y el cual es salvación. Ahora bien, es importante que entendamos que
cuando dice el apóstol Pablo, ¿sí?, que el evangelio es poder para salvación, no está hablando aquí el apóstol Pablo de salvación, de meramente de salvación de una vida de soledad. Bueno, ahí tal vez un motivador, un orador motivacional le puede ayudar con alguno de esos problemas emocionales, ¿sí? O sentimientos de soledad y de tristeza. Usted puede unirse a alguna comunidad, ya sea online o alguna otra comunidad, tal vez puede solucionar ese problema de soledad social, ¿sí? A través de las redes sociales al menos puede fingir que tiene muchos amigos. En fin, hay soluciones para ese tipo de problemas, hay salvación para ese tipo de problemas. El evangelio no es un producto más de esos que se ofrecen a medianoche y de madrugada en los canales que reciben, por supuesto, pagos de estas compañías para anunciar tales productos. Ya saben, los productos milagrosos que se ofrecen en los canales de ventas o cuando ya termina la transmisión de los canales de televisión abierta, ¿sí? No, el evangelio no es uno más de esos productos milagrosos que si usted lo abraza y lo recibe, todos sus problemas económicos, sociales, familiares, de salud, problemas físicos, van a terminar. El evangelio es el poder de Dios para salvación del problema más fundamental que tiene el ser humano. Su problema y mi problema no es un problema económico, o sea, el problema más grande que tenemos no es un problema económico, aunque lo sintamos así. No es un problema familiar, no es un problema relacional con alguna persona en el sentido romántico. No, su problema no es más grande y más profundo, no es un problema de salud, no es ese su problema más grande. Cuando la Biblia habla de que el evangelio es el poder de Dios para salvación, está hablando del problema más grande que todos los seres humanos tenemos. ¿Y cuál es este? Cuando hablamos de ser salvados o salvos, tenemos que hacernos la pregunta, ¿salvados de qué? Hace algún tiempo R.C. Sproul escribió un libro precisamente que se llama ¿Salvados de qué? Usamos esta retórica, usamos esta jerga en nuestro lenguaje evangélico. Hablamos de salvación y que sé salvo. Has sido salvado, eres salvo. ¿Salvado de qué? Salvado de la ira de Dios. Ese es su problema más grande. Porque usted y yo, y todo ser humano, decidimos darle la espalda a Dios, decidimos vivir nuestra propia vida y reclamamos para nosotros autonomía e independencia y dijimos, yo voy a vivir mi vida como yo quiero vivir mi vida. Y desde Frank Sinatra hasta Lady Gaga, el himno fundamental del ser humano es voy a hacer las cosas a mi manera, a mi modo. Y entonces el ser humano decidió abrazar una cosmovisión que en las palabras de Steve Lawson puede reducirse a porque del hombre y por el hombre y para el hombre son todas las cosas, a el hombre sea la gloria. Amén. Esa es la filosofía básica del ser humano. Porque del hombre y para el hombre y por el hombre son todas las cosas, al hombre sea la gloria. Como el apóstol Pablo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de aves, de cuadrúpedos, y en lugar de darle gloria a Dios, decidieron dar gloria a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, cuando Pablo habla de que el evangelio es el poder de Dios para salvación, habla de que el evangelio es el único medio por el cual usted y yo podemos escapar de la justa y santa ira de Dios que ha de derramarse sobre criaturas tan rebeldes como nosotros. Sí, por supuesto,
El Evangelio también es salvación de una vida sin significado y sin propósito. Sí, el Evangelio también es salvación de una vida vacía que no puede ser llenada con absolutamente nada. Pero el Evangelio, primero que nada y antes que todo, el Evangelio es salvación de Dios mismo. Es salvación de su ira santa. El Evangelio es el único mensaje que nos puede salvar en ese sentido. El Evangelio es el único mensaje que nos puede hacer que estemos en una relación correcta con Dios. El hombre lo ha intentado a través de sus propias ideas. El hombre ha hecho su propia religión, tratando de llegar por sus propios esfuerzos y por sus propios méritos a Dios, y hasta ahora no ha podido. Por eso es que entonces el apóstol Pablo dice, sí, el Evangelio es locura, es necedad, es una tontería, es absurdo para los que se pierden, pero los que están siendo salvados es el poder de Dios. Y entonces, pues Dios dijo, bueno, así que ustedes quieren repararse a sí mismos, así que ustedes quieren transformarse a sí mismos, así que ustedes quieren ser su propia solución. Entonces Dios hizo dos cosas que tienen que ver con cómo Dios ve la sabiduría humana. Dios dijo, así que por medio de sabiduría humana ustedes quieren salvarse a sí mismos. Bueno, Dios hizo dos cosas. Note usted, por favor, versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios dice, bueno, ¿ustedes piensan que mis maneras son tontas, absurdas y necias? Dios dice, bueno, destruiré la sabiduría de los sabios. Aquí Pablo está citando Isaías 29:14. Si usted lee el contexto de Isaías, podrá darse cuenta que también Isaías habla de aquellos que preferían confiar en Egipto y en otros países en lugar de confiar en Dios, en otros imperios en ese tiempo. O sea, preferían confiar una vez más en el ser humano en lugar de confiar en Dios. Pablo cita ese versículo aquí y entonces dice que Dios ha dicho, voy a destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunta para todos nosotros. ¿Ha podido toda la acumulación del conocimiento humano? ¿Ha podido el avance tecnológico del ser humano traer solución a los problemas más básicos del ser humano? Absolutamente no. Todos los esfuerzos humanos han sido fútiles, inútiles, vacíos. No me malentienda. La sabiduría humana, en tanto en que ésta esté de común acuerdo con la sabiduría divina, ha, por supuesto, provisto a la gente de muchas cosas tan útiles. Ha habido avances increíbles en todos los campos de la vida humana, en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, en lo que usted quiera. Ciertamente Pablo no está oponiéndose a toda la sabiduría humana, sino a la sabiduría humana como el medio para salvarnos a nosotros mismos. A eso se opone el apóstol Pablo. Pablo está diciendo, citando aquí a Isaías, que Dios ha dicho, voy a destruir todos los esfuerzos humanos por salvarse a sí mismos. Y entonces Dios pregunta, a ver, ¿dónde? Ya usted, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, el filósofo, el que debate, el que es muy bueno en enfrascarse en debates filosóficos. ¿Dónde están? ¿Dónde está Darwin? ¿Dónde está Marx? ¿Dónde está Nietzsche? ¿Dónde está Foucault? ¿Dónde está Derrida? ¿Dónde están todos estos? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho ellos para salvarles? ¿Pudo el darwinismo salvarles? ¿Pudo el marxismo salvarles? Ahora la gente está buscando salvación en una nueva manera de salvarse a sí mismo,
a través de la nueva religión de la ideología de género. Diciendo que la salvación se va a encontrar cuando el hombre sea completamente libre para decidir por sí mismo y para sí mismo lo que él quiera hacer. Pregúntenle a las personas que han hecho la transición completa si son más felices de lo que eran antes. Si es verdad que vivían en opresión y al ser libres, como canta Elsa, ¿no? Al ser libres para hacer lo que quieren ser, pregúntenles si no están más deprimidos de lo que estaban antes. No, esas cosas nunca las van a encontrar, nunca las van a encontrar en los noticieros, nunca van a encontrar en los principales periódicos y revistas, nunca van a encontrar en los principales portales, nunca van a encontrar a influencers hablar acerca de la tragedia que es la miseria tan profunda en la que viven aquellos que pensaron que haciendo la transición completa al género de su preferencia iban a ser completamente felices. ¿Sabía usted que la depresión en la comunidad transgénero se ha disparado exponencialmente en los últimos años? Y Dios dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el sabio de este mundo? ¿Dónde está el influencer de este mundo? ¿Dónde está el TikToker de este mundo? ¿Y tú que le sigues? Voy a hacer la pregunta que hace el Dr. Phil en su programa. ¿Cómo te está funcionando? ¿Cómo te está funcionando la tendencia de moda? La jugoterapia que sigues ahí de Pinterest. ¿Cómo te está funcionando? ¿Eres más feliz? ¿Sí? ¿Realmente encontraste el significado de tu vida? ¿Cómo te está funcionando el Feng Shui? ¿Cómo te está funcionando? ¿Realmente has visto que has solucionado tu problema fundamental? ¿Cómo te ha funcionado este grupo de Soul Cycle al que te uniste ahí para que mientras estás ahí en tu bicicleta digas, soy una diosa del universo? ¿Cómo te está funcionando todo esto? ¿Cómo te está funcionando? ¿Dónde está? Dice Dios. ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el religioso? ¿Dónde está? Y entonces dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y esta es la razón por la cual Dios ha hecho esto. Noten, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, o sea, el mundo no quiso la sabiduría de Dios, ¿ok? El mundo ninguneó y desechó la sabiduría de Dios. Mediante la sabiduría, dice, pues ya que en la sabiduría, de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. El mundo no pudo conocer a Dios a través de sabiduría humana. Entonces agradó a Dios. Esto es lo que Dios quiso. Esto es el genio de Dios. Esto es lo que Él diseñó. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dijo Dios, bueno, ¿te parece tan poca cosa? Entonces tú vas a confiar más en las sofisticaciones de tus intelectuales, vas a confiar más en sabiduría humana. Pues yo voy entonces a ofrecer como la única manera de encontrar salvación el mensaje más ridículo que puedas imaginarte. Digo, si Dios le hubiera consultado a usted para diseñar su plan de redención, le pregunto a usted, claro, está tan acostumbrado a esto que usted va a decir, por supuesto que va a contestar como un verdadero cristiano evangélico reformado. Pero si Dios le hubiera consultado, a ver, mira, me gustaría que me ayude, estoy diseñando un plan para salvar a la raza humana. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sería este plan? Le pregunto, ¿hubiera usted escogido como plan de salvación y como único medio de salvación poner la confianza en un carpintero crucificado? Muy probablemente no. Pero esto agradó a Dios. Agradó a Dios enloquecer a todos los intelectuales y filósofos de este mundo. Agradó a Dios destruir la sabiduría humana. Agradó a Dios, rendir la sabiduría humana como inútil e incapaz, mostrarla como vacía, avergonzar a lo sabio por medio de lo necio. Y entonces Dios decidió y le agradó salvar, como dice el apóstol Pablo, véalo conmigo, agradó a Dios, versículo 21, salvar a los creyentes por la locura
locura de la predicación. Es decir, cuando habla de la locura de la predicación, habla de un mensaje que parece necio a través de un método tan necio, la predicación. Hoy, ¿sabe usted? Hoy hay mucha presión de pedagogos y educadores y comunicólogos sobre la iglesia, diciendo que debemos desechar y deshacernos de este monologar, ¿no? de este medio de comunicación, porque la pirámide tal muestra que esto está en el sótano de la eficiencia. O sea, la idea de un hombre parado hablando por 45 o 50 minutos, ¿sí? Delante de la gente. O sea, hay que buscar algo más sofisticado. Videoclips tal vez, ¿no? Videoclips en el culto, o quizá props, o sea, tener aquí una ambientación aquí, y tal vez el pastor, que si va a hablar el pastor de la guerra espiritual, que salga el pastor camuflado, ¿verdad? Aquí pintado como soldado, traje camuflado, y que entre pecho a tierra desde atrás con una arma. O si vamos a hablar de que la vida cristiana es como una guerra, una batalla, mejor dicho, una pelea de box, que pongamos aquí un ring, ¿no? Entonces aquí el pastor pues pueda, por supuesto, entrar con su vestimenta de boxeador, ¿verdad? Como Rocky Balboa, y tener una representación de una pelea, y alguien como el diablo y que lo noquea el pastor y cosas así, ¿verdad? O quizá a lo mejor, pues no sé, podemos nosotros pues ambientar nuestra iglesia con luces y demás, para que la gente, ¿no? Con toda esta teatricalidad, la gente pueda, no sé, ser más atraída a nuestro mensaje. Pero agradó a Dios salvar a la gente por medio de un mensaje que parece ridículo, a través de una metodología, la predicación, que parece lo más inefectivo según el mundo. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Y entonces, note usted, dice así el apóstol Pablo, versículo 22. El 21 termina diciendo: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Agradó a Dios salvar de este modo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí están los empiricistas, ¿no? Aquellos que buscan experiencias. ¿Por qué cree usted que esos productos y esos métodos son tan efectivos? ¿Por qué cree usted que yoga está de moda, ¿sí? Y todos sus tipos y variantes? ¿Por qué cree usted que estas metodologías que usted encuentra, estas tendencias que encuentra en Instagram y demás, por qué cree que son efectivas? Porque son experiencias, ¿no? Y por un rato, pues te sientes bien, ¿sí? Y es cierto que después de 2 horas en el gimnasio, pues vas a sentirte re bien, ¿no? Y vas a sentirte muy bien, cuidado de tu salud y demás. O sea, buscas experiencias. En cambio, crees en el Evangelio y como que el Evangelio no es tan efectivo como esa nueva tendencia en Pinterest, ¿no? Como que el Evangelio no es tan efectivo como esto que escuché en esa charla motivacional. Los judíos buscaban señales. Ciertamente los judíos decían: a ver, queremos milagros on demand, queremos que el Mesías nos pruebe, bájese de la cruz, ¿no? O sea, queremos que el Mesías nos pruebe, haga un milagro y creeremos en Él. ¿Por qué cree usted que las iglesias están privilegiando experiencias por encima de la palabra? ¿Sí? ¿Por qué cree usted que hay iglesias que están llenísimas de gente? Porque son iglesias que han puesto en el centro del stage, del escenario, la predicación de la palabra, no la sanidad, ¿sí? Los milagros, noche de milagros, vente y pide tu milagro, espera tu milagro, solicita tu milagro. Y esos sanadores en televisión y en vivo haciendo obras portentosas y milagrosas, y la gente busca estas cosas, ¿sí? Pero por otro lado, el apóstol Pablo dice: los griegos buscan sabiduría.
Ahora, los racionalistas de este mundo, los que piensan, los que quieren una filosofía de vida, ¿no? Entonces también la tentación es, bueno, no solamente vamos a dar a los judíos lo que quieren, sino también vamos a darles a estos pensadores una filosofía de vida que incorpora lo bueno del budismo, que incorpora lo bueno del hinduismo, que incorpora lo bueno del cristianismo, y hacemos una filosofía de vida que permita la superación personal. Y entonces esto, por supuesto, agrada a la gente. ¿Por qué creen que abarrotan los venues o los lugares de conciertos como en la isla para oír a estos oradores motivacionales? ¿Por qué cree usted que están dispuestos a pagar 3,000 pesos por un boleto para sentarse a oír a un gurú de superación personal? ¿Por qué cree? Porque los griegos buscan sabiduría, ¿no? Y entonces la gente empieza a pedir lo que ellos quieren, y la tentación entonces es darle a la gente lo que quiere. Cuando Pablo llegó a Corinto, y esto lo escuché de alguien y me parece muy interesante, ¿qué es lo que el apóstol Pablo no hizo? ¿Qué es lo que Lucas no nos dice en Hechos 18 que el apóstol Pablo no hizo? Bueno, que el apóstol Pablo no fue de puerta en puerta conduciendo una encuesta. Buenos días, estamos pensando en plantar una iglesia aquí en Corinto. ¿Qué le gustaría a usted en una iglesia? ¿Qué tipo de música le gustaría? ¿Cuánto le gustaría que duraran los servicios? ¿Cómo debe ser? Ahora, parece que estoy dando un ejemplo que se me ocurrió en este momento. Por supuesto que no, porque eso es lo que han hecho y siguen haciendo infinidad de iglesias que han decidido prestar más atención a los mercadólogos que a la palabra de Dios. Dale a la gente lo que quiere. Dale a los judíos señales y dale a los griegos sabiduría. Y entonces, por hacer tal cosa, ¿qué han hecho las iglesias? Vamos a reducir el tiempo del culto, vamos a reducir el tiempo del sermón. ¿Te ofende el púlpito? Pongamos una mesita o el pastor sentado en una periquera. ¿Te molesta que el pastor use una corbata? Bueno, pues que venga en jeans y venga en camiseta, que se ponga un tatuaje de henna para que vean que tiene un pasado y que se vista un poquito más, ¿no? De una manera más acorde a nuestro tiempo. ¿Te molestan los cantos que cantamos? Bueno, ¿por qué mejor no ponemos luces aquí, pastor? ¿Y por qué no le permite a los músicos estar aquí arriba, pastor, y que ellos conduzcan el culto, micrófono en mano, a la American Idol, y que ellos puedan motivar a la gente a cantar y tengamos pantallas y humo y luces robóticas? ¿Por qué? ¿Le molesta la cruz? Quitemos la cruz, eso es como que ofende. ¿No quiere la gente oír pecado? No, esas son ideas retrógradas, son ideas que ofenden a la gente, pastor. Encontremos otra manera de decir lo mismo. No hablemos de pecado, mejor hablemos de que la gente no ha alcanzado su potencial, ¿no? Y vamos a comunicar lo mismo. Pastor, ¿por qué no mejor dejamos de hablar de infierno y ese tipo de cosas y hablemos de que pues la gente necesita superar los infiernos de esta vida, ¿no? Le molesta y entonces fue el apóstol de puerta en puerta preguntándole a la gente qué es lo que quería. Decía el doctor Martin Lloyd Jones, un célebre predicador inglés que antes de ser predicador fue médico. Él decía así: nunca le permito al paciente escribir la receta, la prescripción. Y entonces Pablo, conociendo qué es lo que la gente quería, resiste la tentación de darle a la gente lo que quería para ser aceptado por la gente, para que su mensaje fuese bienvenido, para que tuviera cuando menos un lugar en el mercado de ideas, para que no lo consideraran como un mensaje idiótico, estúpido, absurdo, necio y sin sentido, para que Pablo tuviera un lugar en la mesa con los principales filósofos. No, Pablo, sabiendo esas cosas, él dice lo siguiente: los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Sí, para los judíos escándalo, tropiezo. ¿Por qué? Porque los judíos sabían, como dice Deuteronomio: maldito todo aquel que cuelga de un madero. ¿Cómo vas a hablar de que la salvación es por medio de alguien crucificado? Es un escándalo lo que dices, es un escándalo.
Esa persona no puede ser bendición, al contrario, es maldito porque está crucificado ahí, porque cuelga de un madero. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, locura. Pobrecito, pobrecito Pablo. Pobrecito con sus mensajes tan absurdos y tontos y necios. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los griegos, locura. Piénselo. No hay un oxímoron más grande que Cristo crucificado. Lo era hasta hace un tiempo Cruz Azul campeón, pero hoy va a ser campeón. Ese era el oxímoron más grande. O sea, Cruz Azul y campeón no iban juntos. O presbiteriano evangelista. O sea, alguien que evangeliza, ¿no? Como que tampoco van juntos, ¿no? Pero bueno, Cristo crucificado. Cristo crucificado. Piénselo por un momento. Nosotros predicamos a un Mesías ensangrentado, a un Mesías asesinado, a un Mesías crucificado. Para los griegos esto era un escándalo tal. ¿Por qué? Porque nadie era crucificado sino solamente la escoria del mundo. Ningún ciudadano romano podía morir por medio de la cruz. Era una tortura reservada para lo peor de lo peor, para la escoria, para la basura de este mundo. Y estaba diseñada la cruz para avergonzar al que era ejecutado allí. ¿Cómo pretendes decirme que voy a ser salvo cuando me hablas de alguien que fue crucificado por los romanos? Pero dice el apóstol Pablo, sí, para ellos tropezadero y locura. Pero escuche que dice el apóstol Pablo, pero para nosotros, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo es posible entonces? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que alguien crea este mensaje? Usted que es creyente, ¿cómo es posible que usted haya abrazado ese mensaje y esté poniendo toda su esperanza en ese mensaje? Para vida y para muerte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que algunas personas lo reciben, lo atesoran? ¿Cómo es que algunas personas creen que es el poder de Dios para salvación? He aquí la respuesta del apóstol Pablo, versículo 24. Para los llamados, ya sea judíos o griegos, para los llamados. Es importante el verbo llamar en el primer capítulo. Pablo en el versículo 1 dice que él ha sido llamado a ser apóstol, dice que la iglesia ha sido llamada a ser santa. También en el versículo 9 dice que el Señor nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y después entonces dice que para los llamados, judíos o griegos, el evangelio es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? La única manera es que Dios nos llame. La única manera es que Dios pueda quitar toda resistencia. La única manera es que Dios pueda quebrantar todo orgullo, porque el evangelio demanda al intelectual de este mundo, al filósofo de este mundo, a aquel que está comprometido con su propia salvación a través de fuerza de voluntad, demanda que todos nosotros quebrantemos nuestro orgullo y que nos dobleguemos ante el Señor y digamos que no hay nada en nosotros, absolutamente nada, ningún recurso intelectual, moral o físico por el cual nosotros podamos cambiarnos a nosotros mismos. El evangelio demanda que uno venga con manos vacías. El evangelio demanda que ese orgullo y arrogancia humana sean puestos al pie de la cruz. Entonces la única manera es que Dios nos llame. Es que Dios nos llame de nuestra ceguera y de nuestra sordera. Que Dios nos llame de nuestra dureza por medio de su palabra y de su espíritu. Es la única manera por la cual nosotros podemos abrazar este mensaje. De otro modo, lo escucharemos y será locura para nosotros. E incidentalmente, note usted, por favor, dice que para los llamados judíos o griegos solamente hay una manera de salvación. Dice, por supuesto, el libro de los Hechos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
por el cual podamos ser salvos. No hay otra manera de llegar a Dios. No hay tal cosa como que todos los caminos llegan a Dios. Tú vas por este camino, yo por este camino, yo por el otro camino, pero todos al final del día nos encontraremos ahí arriba. Solamente hay una manera de salvación. Solamente dice el apóstol el apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 4, solamente hay un nombre dado bajo el cielo a los hombres por el cual podamos ser salvos, y es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque solamente hay un camino y una verdad, y ese es Jesucristo, porque Él así lo dijo: yo soy el camino. Él no dijo soy un camino. No, Jesús no es el camino pues para los cristianos, pero nosotros vamos a llegar a Dios a través del budismo, del hinduismo, o vamos a llegar a Dios a través de nuestra propia religión personalizada. No, solamente hay un camino, y ese es Jesucristo. Solamente a través de Jesús podemos ser salvos, porque Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces agradó a Dios salvar a los hombres, a los llamados, a los creyentes. Agradó a Dios llamarnos a través de la locura de la predicación. ¿Por qué? Dice Pablo: lo insensato o lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Este simple mensaje ha hecho lo que toda la filosofía humana es incapaz de hacer. Este necio mensaje ha hecho lo que el cúmulo del conocimiento humano no ha podido hacer. Este absurdo mensaje ha hecho lo que toda la tecnología humana no ha podido hacer. Lo necio de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres, y lo débil de Dios, este débil mensaje, a través de mensajeros débiles y a través de un método débil, es capaz de hacer lo que el ser humano no puede hacer con toda su sabiduría y con toda su inteligencia y con toda su sofisticación. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Tengo 3 aplicaciones para todos nosotros muy sencillas. Número 1, es posible que entre nosotros haya personas que están buscando en algún lugar, en alguno de estos métodos, estrategias, filosofías, prácticas, etcétera, de la sabiduría humana, han estado tratando de salvarse a sí mismos. Les pregunto cómo les está funcionando, y les llamo en el nombre del Señor a creer en el mensaje del Evangelio. Podemos hablar de esto después del culto. Podemos ahondar y abundar en por qué solamente el Evangelio es el poder de Dios para salvación. En segundo lugar, también es posible que entre nosotros haya personas que inicialmente abrazaron el Evangelio, pero poco a poco han estado perdiendo confianza en el poder del Evangelio. Poco a poco han estado pensando que el Evangelio no es suficiente, que necesitan algo más, y han estado prestando cada vez mayor atención a los influencers de este mundo, a los gurús de este mundo, a los motivadores de este mundo. Han estado pasando incontables horas, TikTok tras TikTok, viendo imagen tras imagen, viendo videíto, reel tras reel, short tras short, de algunos que les prometen y que les ofrecen las soluciones para la vida. Y han estado pensando que esto, en verdad, aquí, desde que empecé a seguir a esta persona, como que mi vida empezó a mejorar. Sí, yo seguía a Jesús, pero desde que empecé a seguir este canal, como que me siento más feliz ahora, como que mi vida ha mejorado, como que tengo más salud, como que vivo mejor. Si este es usted, si usted se siente más vivo el lunes en la mañana en el gym con su grupo de misticismo oriental combinado con fitness, si usted ahí se siente vivo, si usted dice aquí estoy en casa, si sus posts en internet dicen estoy en casa, ¿sí? De aquí soy, y el domingo en la mañana usted está por demás aburrido y demás, bueno, déjeme decirle que el llamado para usted es arrepentirse, y esto comienza con pensar
con analizarse, con hacerse la pregunta difícil de, ¿será que como los corintios he empezado a dejar el evangelio? Porque cuando veo todo lo que se ofrece en el mercado de ideas, este mensaje parece ridículo, débil, inútil, incapaz. ¿Será que realmente no estoy creyendo en el poder del evangelio? ¿Será que no estoy confiando en el poder del evangelio? Es el llamado para usted y arrepentirse de lo que usted está haciendo y a rogarle al Señor que le permita entonces creer y confiar en el poder del evangelio. Y por último, la palabra que todos querían escuchar. Por último, menos yo. Cuando usted habla con sus amigos, usted creyente, ¿qué les ofrece? ¿Qué consejos salen de su boca? ¿Es el evangelio? ¿O es algún proyecto de autoayuda con glaseado de cristianismo? ¿Es el consejo del último motivador de moda? ¿O del coach espiritual que ha estado tureando las iglesias? ¿El coach de vida espiritual? ¿Qué es lo que cita? ¿El evangelio? ¿O alguna frase de esos motivadores? ¿Qué sale de su boca? ¿Tiene usted confianza en el evangelio o se avergüenza de él? ¿Piensa usted que el evangelio es inefectivo o confía en él? Cuando habla con sus familiares, cuando los ve ahí enfrascados en esta búsqueda. Antes estaban en este grupo tal de ciclismo y ahorita ya están aquí en esta búsqueda y están en psicólogo tras psicólogo y terapeuta tras terapeuta, ¿sí? O están en práctica tras práctica. ¿Qué sale de su boca? ¿Qué les dice usted? ¿O permanece callado? ¿O habla usted con convicción de que el evangelio es el poder de Dios para salvación? Cualquiera que sea el caso, el llamado para todos nosotros es este. Y regreso a lo que dije al principio. El llamado de Pablo a los corintios y el llamado de Pablo a todos nosotros el día de hoy es este. Debemos confiar en el evangelio, sin importar cuán necio y absurdo y tonto pueda parecerle al mundo, porque el evangelio es el poder y la sabiduría de Dios para salvación. Que Dios bendiga su palabra. Amén.